Como lo hemos estado anunciando, hoy arrancamos con el libro, con esa referencia bibliográfica escrita por el hermano James W. Gold, el libro que lleva por título ¿Cómo liberar los dones espirituales hoy? Nuestra enseñanza está titulada ¿Cómo liberar los dones espirituales? Y lleva este encabezado donde dice que este tiempo es de comentar y enseñar en función de lo que nuestro hermano nos comparte, pero también de lo que el Espíritu Santo trae ya dosificado, ya personalizado, ¿verdad? Tropicalizado para cada uno de nosotros. Hay que los dones espirituales en la magnitud en que se vieron en la iglesia primitiva no están todos funcionando en la actualidad. Y es algo que el Espíritu Santo hace una llamada de atención porque en estos días casualmente he estado escuchando sobre algunas personas que están denunciando sobre apostasía, cómo la gente en las mismas congregaciones están haciendo modificación de la palabra de Dios en detalles tal vez muy, diríamos, muy pequeñitos, pero no quitan que sean significativos. Y uno de ellos es pensar que ya no están activos los 5 ministerios base, ¿verdad? Y junto con eso, otra ponencia que hay por ahí es que los dones espirituales no están activos todos. Y hemos de recordar que el Espíritu Santo está activo y lo vamos a ver en Primera de Corintios 12:7, donde queda más que claro que los dones espirituales están activos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Y cómo así? Bueno, estamos pensando en que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo está activo para ser de bendición a los demás. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifiesta en medio nuestro, en medio de nuestros cuerpos, en medio de nuestras vidas. Yo les puedo narrar una historia, usted puede recordar alguna que haya vivido o alguna experiencia que haya tenido o que haya escuchado con respecto a lo que son los dones espirituales. Uno de ellos, encontrarse con una persona, declararle todo lo que está ocurriendo en su vida y la persona decir, es verdad, lo que usted me ha dicho es lo que estoy viviendo. ¿Cuántas veces hemos tomado el teléfono, hemos llamado a alguien y le hemos dado una palabra, un saludo tan siquiera? Y esa persona dice, esto es de Dios porque yo necesitaba escuchar, yo necesitaba oír esto. ¿Cuántas personas han recibido un plato de comida en la casa y estaban orando, ya sea porque no podían cocinar o porque no tenían algo en la alacena, pidiendo, Señor, trae tú la provisión? ¿Cuántas personas han estado viendo un video o escuchando una enseñanza en línea y el predicador ora por los enfermos y esa persona que está enferma recibe sanidad? Vamos a afirmar entonces con estos ejemplos que los dones espirituales están activos hoy. Y los dones espirituales para los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, no son opcionales. ¿Y a qué nos referimos a esto? No es si usted quiere o no quiere. Es que deben de ser operados, deben ser activos, deben ser puestos en marcha. Aquellas personas que dicen, es que me da miedo, es que me da temor, es que yo no sé si lo tengo que hacer. Pues hoy en la clase de hoy nos vamos a dar cuenta que Dios está buscando personas dispuestas, que aunque crean que van a hacer el ridículo o que lo hagan, que metan la pata,
aún así estén dispuestas a ser instrumentos de Dios en sus manos para bendecir al pueblo. Vamos a afirmar entonces que los dones espirituales están activos hoy y que no son opcionales. No es que un hermano lo tiene activo y yo no lo tengo activo. No. De acorde a la entrega que el Señor hace en su divina providencia y en su criterio teocrático, que ya lo hemos visto, Él da a quien Él quiere lo que Él quiere. Los dones son operativos. No sirve nada más, o sea, la idea no es de decir yo misma me etiqueto, tengo tal don, soy tal ministro y no hacer nada con eso. No, lo que se requiere mejor es no decir nada, pero trabajar, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de los dones es, o la más principal es, ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Cada vez que usted no quiera ser sensible al Espíritu Santo, activarse a hablar, a orar o a actuar, usted está interrumpiendo el canal de bendición que usted es para el pueblo de Dios. Qué lindo cuando decimos, me dio mucho miedo, tuve temor del Señor, estaba muy temblorosa y tenía el susto, qué sé yo, pero lo hice. Esa es la obediencia. Sujetarnos al Espíritu Santo de Dios y decir, sí, Señor, haremos lo que tú digas. Punto número 2, los dones espirituales están activos hoy y son una herramienta. Eso no es como para pensar que eso es un derecho de piso o que eso me da a mí cierto nivel de superioridad en relación a otros que no lo tengan. Porque los dones espirituales no son juguetes, son herramientas y con la seriedad que uno emplea una herramienta para llevar a cabo un trabajo en el mundo físico, en esa misma seriedad y formalidad hemos de pensar sobre los dones. Una persona que sabe que está teniendo algunos de los dones del Espíritu Santo no puede pensar que es un chiste o estarlo contando jocosamente como, y yo no quise, y tal vez, y como decía el otro día, cuando alguien expresa, es que alguien me dijo, es que a mí me pareció, es una herramienta que el Señor da. Y como herramienta se debe de practicar, se debe de utilizar. Algo muy importante, como un axioma que vamos a dejar en esta noche es que estos dones se deben de practicar y no hemos de esperar que a la primera seamos expertos. La primera oportunidad que usted tenga para ejercitar un don, no se sienta mal si mete la pata, no se sienta mal si usted cree que hizo el ridículo o si sí lo hizo, si se equivocó, si no tuvo algunos parámetros o qué sé yo, por decirlo así, etiqueta espiritual, por decirlo de alguna manera, no sé, para llevar a cabo una labor. ¿Por qué? Porque sobre la marcha, sobre la práctica, el Señor es como nos va a ir formando, nos va a ir empleando, nos va a decir, diste la palabra, pero ahora tenés que sazonarla. Diste la palabra, pero tenías que ver el tiempo. No lo diste en el tiempo adecuado o tus palabras no fueron asertivas. Pero entonces usted dice, ah, no, pero si yo tenía que dar una palabra y la di mal, ya no vuelvo a abrir la boca. En eso sería caer en orgullo. Hemos de ser humildes y valientes al mismo tiempo y entender que si el Señor nos llama a hablar, en este caso, a actuar, a interceder o nos está mostrando algo, nosotros tenemos que estar anuentes a esa sensibilidad de lo que marca el Espíritu de Dios, actuar. Número 3, los dones espirituales están activos hoy
porque son para tocar al mundo con el reino de Dios, empoderándonos para actuar en todo lugar. Hay personas que piensan que solo si están orando en ese momento de oración es que viene la manifestación del don, de los dones del Espíritu. Hay personas que creen que solo si se está en un lugar de autoridad, que si se tiene una responsabilidad eclesiástica o si se tiene un renombre o un lugar ahí preferencial, es que en ese momento el Espíritu Santo lo va a tomar. Usted puede estar sentado en el interior realizando sus necesidades personales, fisiológicas, y ahí mismo se puede activar el don del Espíritu. Usted puede estar comiendo y en ese momento puede activarse el don del Espíritu. Puede estar en la calle, en el estacionamiento, en la pulpería, donde sea. Hemos de salir, como ya lo hemos hablado muchas veces, de lo que es la religiosidad, de pensar que Dios solo está en el cielo y solo no lo vamos a encontrar en el altar, en la congregación o en el templo. Los dones los vamos a entender que hay que operarlos, o sea, hay que ejercitarlos, que son herramientas que el Señor nos da, producto del Espíritu Santo, y que la finalidad que tienen ellos no es que usted y yo seamos los mejores, los favoritos y los más llamativos. La finalidad es que podamos tocar el mundo con el reino de Dios. Esa persona que tú ves en la calle que está llorando, el Espíritu Santo te revela cómo orar por ella, en ese instante oras por ella. Y tal vez usted diga, ¿y si no quiere que llore por ella? No importa, usted cumpla su labor de enviar la palabra. ¿Cómo lo haría? Bueno, alguien se le acercaría y le preguntaría, oro por usted, esa persona que no conoce o sí de Cristo, el punto es que está en una situación específica y dice no. Ok, ella no quiso, pero el Espíritu Santo te dice, ora. Entonces otra opción sería que alguien comience a pegar gritos a la distancia en favor de esa persona. Pero y quizás con un poco más de expertise, ya con la práctica nos damos cuenta que ni siquiera tenemos que gritar, se envía la palabra. Señor, esta persona, tú me estás diciendo que ore por ella, yo voy a orar por ella y te pongo lo que tú me estás diciendo en el corazón que interceda en favor de ella. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas personas, tenemos conocidos de muchos años de no ver y el Espíritu Santo viene y nos trae a la mente el recordatorio del nombre de alguien? Y comenzamos a darnos cuenta, a percibir que el Señor nos está diciendo que esa persona necesita oración, que esa persona está pasando algo. En algunas oportunidades el Espíritu Santo dice exactamente qué pasa. En otras oportunidades el Señor solo te traerá esa persona a la mente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y qué raro, ¿por qué me acordé de fulano, de fulana? El Señor lo que quiere es que ores, que intercedas, que clames. Ahí es donde vemos que no es opcional, no es si usted quiere o no quiere, es que tenemos que activarnos. Palabras claves, los dones son operativos, son herramientas y son un instrumento para tocar el mundo con el reino de los cielos. O sea, abrir, quitar ese velo para los que no conocen de Cristo y pueda ser evidente para ellos lo que en el mundo espiritual está Dios diciendo y que Dios está pendiente de ellos y su plan de salvación. Entonces vamos a preguntar, ¿y los dones espirituales qué son entonces? Ya habíamos leído Primera de Corintios 12:7, que decía, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Con esto vamos a primero que nada a resaltar que no hay una sola persona, hija de Dios, que diga que no tiene manifestación del Espíritu Santo. Porque sí hay manifestación, el Señor entrega. Y también cuando hay imposición de manos, los dones se dan por imposición de manos. Y esto es algo muy importante. ¿Cuántas veces usted ha ejercitado sus dones, y usted se ha sentido motivada por Dios para orar por una determinada persona o declararle a una persona
como dijeron los apóstoles en la entrada de la puerta de la hermosa, aquel paralítico. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Lo invito a que piense, tome apunte y esté sensible al Espíritu de Dios la próxima vez que el Señor le diga, ore transmitiendo ese don que usted tiene a un tercero. Porque nosotros como ovejas tenemos que multiplicarnos a nosotros mismos. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo nos entrega a nosotros los dones también pueden ser pasados por imposición de manos. Solo diré eso, más adelante vamos a profundizar. Y seguimos con la pregunta, pero leeremos brevemente Romanos 15, 17 y 20. ¿Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta palabra de motivación que se nos está dando es una palabra de motivación, de inducción, de reflexión, de entender que nuestra alegría va a ser cada vez que nosotros nos gloriemos en Cristo, que cada vez que nosotros ejercitamos nuestros dones y los pongamos al servicio del Señor para que otros puedan conocer del amor de Dios. Para ejercitar un don, lo primero que se necesita es obediencia. Ciertamente va a haber que tener valentía y determinación, pero usted y yo nos vamos a activar o vamos a activar los dones por la obediencia. Hoy se está declarando que los dones tienen como finalidad bendecir el cuerpo de Cristo, ya lo veremos también, pero una convocatoria mayor es el que el mundo, en que las personas que están alrededor nuestro puedan conocer del reino de los cielos, puedan conocer de Cristo. En la actualidad, y creo que ya lo he dicho, el evangelismo para estos tiempos, principios de dolores, no es seguir repitiendo trilladamente un esquema de presentación de salvación para decir tenemos un problema, hemos pecado, pero para ese problema hay una solución, es Jesucristo. Claro que sí, es muy válido. Pero aquí estamos llamando a un mover del Espíritu Santo con potencia de señales y de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, donde usted y yo nos presentemos ante una persona, ante un contexto, un escenario, una situación, y abramos nuestra boca y digamos lo que el Espíritu Santo nos está revelando que está ocurriendo con esa persona o en ese lugar. Y eso va a traer convencimiento a la persona de que Dios está presente y está atento a lo que está ocurriendo y que Dios quiere traer salvación a sus vidas, rescatarlos y ayudarlos. Esto requiere esfuerzo. Y es la estrategia que el Espíritu Santo está trayendo para predicar el Evangelio. Y no es como han confundido, que se adivine el futuro, que me diga algo que me va a pasar. Recuerden que cuando empleamos a una persona que habla de parte de Dios, utilizando ese don como si fuera un adivino, como si fuera un brujo, como si supiera, como si tuviera un mover pitonizo, ¿verdad?
de Satanás, un espíritu inmundo, estamos irrespetando al Señor y estamos irrespetando a aquella persona. Estamos hablando que el profeta, y un día esto se lo decía a alguien, el profeta siempre va a tener una prédica que va a ser el llamado, el clamor de que el pueblo se vuelva a Dios, que nos arrodillemos, que nos arrepintamos de las malas labores, de las cosas que están mal en contra de la palabra de Dios, que el pueblo se vuelva entonces a Cristo. Y para las almas, para los que no conocen de Cristo, es por medio de señales y prodigios. Por eso fue que Jesús sacó tiempo mientras anduvo en la tierra para también hacer señales y prodigios. Su enseñanza, lo que él traía del Padre, su encomienda es que todos conocieran del amor del Padre, de este sacrificio de reconciliación, del amor del Padre celestial. Mas, sin embargo, para aquellos que necesitaban evidencias, vinieron las señales y los prodigios. Y por eso nosotros hemos de entender que la multiforme manifestación del Espíritu Santo, y que todo esto, tal vez algunas cosas quedan como un poco abordadas, pero conforme vayamos desarrollando nos vamos a ir dando cuenta. No me quiero adelantar, pero sí nos vamos a dar cuenta que definitivamente los dones lo que tienen de finalidad es esto, que la gente pueda, que nosotros seamos un canal para que otros vengan a Cristo, para que puedan conocer del amor de Dios. Y nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar miedo, que nos va a dar preocupación, que nos vamos a tal vez sentir abuchados o nos van a perseguir o nos van a señalar, pero si tenemos claro que nosotros tenemos que servir al Señor, que cumplir con la gran comisión, hemos de dejar a un lado lo que es el miedo, lo que es la vergüenza, lo que es el temor, e ir exactamente a aquellos que el Señor nos está enviando que necesitan de Cristo. Porque hay personas que les llama la atención o que creen que su ministerio es estarles predicando en una línea de volver al Señor, de conocer a Cristo, a los que ya son creyentes, ya son nacidos. Yo he tenido la experiencia de ver personas que vuelven a reevangelizar a los que están dentro de otras congregaciones y también a veces con la intención de ganar adeptos y sacarlos de una iglesia y moverlos para otra. Y recordemos que nosotros no podemos salirnos de una congregación a no ser que el Espíritu Santo esté dando el aval. Donde Él nos tiene, o si usted sin orar decidió estar, para moverse de ese lugar, usted tiene que orar y preguntarle al Señor. Y no va a ser porque ahí está mi familia y porque ahí me trata muy bien, porque me gustan mucho las alabanzas, porque predica muy bonito, porque la iglesia está muy ¿verdad? Me gusta mucho la estética o qué sé yo, la dinámica que se da. No, nosotros no vamos a estarnos moviendo en función de lo que digan terceros, nos movemos por el Espíritu Santo. Y máxime, si tenemos responsabilidades, cargos, ministerios que estamos trabajando, no pueden quedar votados a no ser que el Espíritu Santo dé la estrategia y diga, hasta aquí se termina. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido la experiencia de gente que le predica a los que ya están convertidos para llevarlos a otra congregación. Pero ese no es el llamado de Jesucristo ni la encomienda que se nos ha hecho. Dice esta palabra en Romanos 15 que hemos en el versículo 20, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno. Nosotros tenemos que ir a esos lugares que sabemos que ya se ha hablado la palabra, gente que está deseosa. Si realmente nos ponemos a darnos cuenta, no en las noticias y en el trajín que se está viviendo, hay comezón de escuchar la palabra de Dios, porque la gente ha escuchado, como decíamos la vez pasada de Job, de oídas,
pero la gente necesita conocer de Dios. A esos son los que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sobre algo que no sea Cristo o con otros criterios de trabajo que no son dados por el Padre. Y sepa el Señor por qué me metí en esa línea. Dice Primera de Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los dones están para la demostración del Espíritu Santo y no para querer que los demás hagan lo que uno quiere o lo que uno piensa, sino para que se acerquen a Jesucristo, para que sientan esa visitación de Dios, ese llamado, esa respuesta a las necesidades. Y lo que yo venía diciendo, aquí puse una imagen con respecto al apóstol Pablo cuando él estuvo en el naufragio. Esas personas no necesariamente conocían de Dios, mas sin embargo el ángel del Señor lo visitó y le habló y le dijo que iba a sufrir un naufragio. ¿Por qué? Porque no estaba la temporada, no estaba el clima, el estado del tiempo no estaba para que ellos salieran y se dieran a la mar cuando lo iban a llevar. Mas sin embargo, nadie lo quiso escuchar y sucedió el naufragio. Pero aún en medio de la situación que se estaba viviendo, Pablo testifica y dice, aunque se pierda todo lo material, no se va a perder ni una sola vida. Qué importante cuando nosotros podemos copiar este trabajo, cuando podemos tomarlo de ejemplo y de parámetro para cada uno de nosotros, en los cuales estamos apoyados en la sabiduría del Espíritu Santo y no en la humana, y demostrando lo que Dios hace y el poder que Él tiene. ¿Cuántas veces estamos expuestos a situaciones de caos, a situaciones de estrés, a situaciones que la gente se dispara en ansiedad? Esos son los momentos donde los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo pueden poner en demostración los dones, porque el Señor ahí va a actuar. Y entonces va a ser más que evidente el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Usted puede decir el día de hoy que se ha activado en la demostración del Espíritu Santo, ha sido ese canal que Dios puede emplear para traer una respuesta en un momento difícil, en un momento de ansiedad, en un momento de preocupación. Esa es la invitación que trae el Señor. Estamos estudiando cómo liberamos los dones del Espíritu Santo. Bueno, obedeciendo, sabiendo que nosotros menguamos para que Cristo sea el que ha de estar exhibido. Y junto con esto, siendo valientes y animándonos a que sea los dones que Él ha puesto en nosotros los que se manifiesten para que aquellos que necesitan sean alcanzados. Categóricamente hemos de decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las personas muchas veces cambian. Las personas creen que acorde a su estado de ánimo, también Dios va a cambiar, y eso no es así. Lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor entregó a nuestros hermanos en la iglesia primitiva, con los apóstoles, esos mismos dones, esos mismos talentos, esas mismas destrezas, el Señor viene y nos las entrega a nosotros. Y así lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no muda, Él no muta, Él no cambia, Él es el mismo. Y entonces, así como en el pasado los dones los vimos activos, señales, prodigios, sanidades, liberación de demonios,
palabra profética, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Al igual que eso ocurrió y ha estado ocurriendo, el día de hoy sigue pasando. Las señales y prodigios seguirán a los que creen en su nombre. Hoy el Señor nos hace esta llamada de atención y por eso esa imagen que yo pongo, ubique su atención en lo importante. Pablo nos habla, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es por eso que vamos a estarlos estudiando a partir de esta semana, porque no hemos de ignorar, hemos de foguearnos, hemos de conocer, hemos de actuar en lo que el Señor está hablando, que ha entregado a cada uno de sus hijos. Dice primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué le está diciendo a usted hoy el Espíritu Santo? ¿Qué me está diciendo a mí? Que nosotros hemos recibido algún don. Hay personas que piensan, solo uno. Vamos a ver más adelante cómo se manifiesta, literalmente como dice aquí, en la multiforme gracia de Dios. Un mismo don puede ser manifestado en diferentes formas, en diferentes maneras. Así que usted tal vez piensa, mi don, no tengo don, sí tiene. Si no se ha dado cuenta cuáles son, pídale al Espíritu Santo, Señor, que yo pueda tener esta claridad, esta convicción de lo que tú me has entregado. Si hay una persona que ha orado por usted y le ha dicho, te paso este don, te estoy entregando de esto que Dios me ha dado. Ponga mucho cuidado qué fue lo que le dieron, porque hemos de ser buenos administradores. No nos podemos comparar con ninguna persona, porque puede que nuestro don sea tan específico, tan diferente, que no haya otro igual, pero eso no significa que no sea dado por el Espíritu de Dios. Así que acorde a lo que el Señor nos ha entregado, así es como nosotros hemos de ministrar. Y no nos hemos de sentir mal si no tenemos un don. Lo podemos pedir y el Señor nos lo puede dar. Pero lo que ya tenemos, o valoremos lo que ya tenemos, conforme al poder de Dios, lo que Él nos ha entregado. Porque ¿cuál es la finalidad de los dones? Es que seamos un canal de bendición para los que no conocen a Cristo y también para bendecir el cuerpo de Cristo. Ya llevamos dos afirmaciones. Número 3, para que Cristo sea glorificado. No vamos a decir que uno es más importante que el otro. Estamos diciendo que de una misma línea de lo que es el Espíritu Santo están saliendo otras opciones, otras ramitas, por decir así, otro renuevo, retoños, perdón, en los cuales estamos siendo un canal de bendición para las personas, en el cual estamos siendo obedientes al Señor, en el cual estamos poniendo a Cristo en alto. Y entramos a esta parte que nos dice haciendo las cosas. Los dones espirituales son la expresión del poder de Dios operando en la iglesia hoy en día. Un creyente no posee dones. Un creyente recibe dones de Dios para usarlos en momentos especiales, para ocasiones especiales. Los dones son la confirmación de la capacitación del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y son vitales en un ministerio.
en un ministerio ha de haber señales y prodigios. Teniendo en claro lo que hemos venido diciendo, ¿para qué son los dones y qué son los dones? Ahora entramos a la parte de entender, tenemos que ponerlos a actuar para que Cristo sea expuesto, para que sea visto en todos los lugares. Y usted dice, pero yo no sé cómo hacerlo, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo sé? Es en el ejercicio del don, donde viene esa capacitación espiritual, la que nos equipa a cada uno de nosotros para servir. Y es esa herramienta que Dios nos ha entregado a cada uno en la particularidad que Él lo quiera hacer o que lo haya hecho, que nos ayuda a cumplir con el ministerio específico y requerido que Él nos ha dado. Vuelvo a decir, si usted se cruza de brazos, si usted se resiste, si usted no quiere asumir este reto, nunca va a estar capacitado. Porque ciertamente es en el ejercicio como el Espíritu Santo nos va capacitando para servir. Hay personas que son muy dadas a la oración, a la intercesión, a la lectura de la palabra, al ayuno y a la oración, pero se han engordado a sí mismas en la parte espiritual. No están fluyendo, no están canalizando, no están dando de eso que están recibiendo a otros. Entonces, ¿qué razón tiene de ser? Que hemos dicho que son los dones para bendición del cuerpo de Cristo y para que el mundo también sea tocado por medio del reino de Dios, para que llegue hacia ellos. Hemos de tener en cuenta que estos dones lo que van a dar en manifestación son señales y prodigios. Y vuelvo a decir, no es para que alguien haga alarde o se crea más importante que los demás, sino es para que Cristo sea puesto en alto. Los dones, salvo el de lenguas de uso privado, se nos dan a nosotros y a través de nosotros para usarlos para otros. O sea, yo recibo ese don y lo pongo en ejercicio no solo para bendecirme, sino para bendecir a otros. Es imprescindible que estemos dispuestos a arriesgarnos, que estemos dispuestos hasta a fallar cuando pongamos en ejercicio los dones espirituales. Y usted va a decir, ¿cómo así? Bueno, si nosotros estamos agudizando nuestro oído, si nosotros estamos como un bebé cuando comienza, cuando el bebito está acostadito y luego ya a los 5 meses se sienta, luego se da vuelta y se pone en 4 puntos para comenzar a gatear. Luego de que gatea, se pone en 2 puntos bípedamente y luego comienza la marcha, en la cual muchas veces es con andamiaje, ¿verdad? Tomado de los sillones, de las paredes o con ayuda de un adulto, hasta que logra madurar las caderas y alcanza a caminar bien. Esa misma analogía, apliquémosla a lo que es el uso de los dones espirituales. Nosotros tenemos que arriesgarnos. Y si fallamos, digamos, si pasa algo, hemos de ser humildes y pedir perdón, retractarnos. Pero eso no es sinónimo que digamos no lo vuelvo a hacer o ya no lo quiere hacer. Dios quiere capacitarnos. ¿Cómo nos capacita? En la práctica. Es sirviendo como nosotros vamos a lograr esa formación. Y de ahí que se afirmaba que los dones no son un juguete, porque no se pueden usar a nuestro propio antojo,
sino que nosotros, activados mediante la fe, los usamos acorde a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Siempre que el Señor quiere hacer algo sobrenatural, su primera opción va a ser emplear un hijo de Él que está equipado con algún don espiritual. Y es muy importante, aquí paso la página, algunas afirmaciones para tomar en cuenta. Número 1, la capacitación espiritual equipa a una persona para servir. ¿Cómo va a ser esa capacitación espiritual? Bueno, tengo una vida de relación con Dios, de real relación con Dios, no por compromiso, no para que me vean, sino que realmente vivo en santidad en alma, cuerpo y espíritu y tengo una estrecha relación con Dios. Y entonces eso hace que el Espíritu Santo que ha venido sobre mí me active y me da esa capacidad. ¿Cuáles dones? Bueno, hay personas que pueden tener cualquier cantidad, más de los 9. ¿Por qué? Manifestados, tal vez en esencia 9, pero manifestados en la multiforme gracia de Dios. ¿Y por qué tiene tantos? Porque se activó. Si usted desea ser una persona con muchos dones, con mucha con manifestación en la multiforme gracia de Dios, con respecto a dones, póngalos en práctica. 2, los dones del Espíritu Santo son las herramientas que capacitan a uno para cumplir el ministerio requerido. Ya esto lo había dicho. Si su don es diferente al de otro o se manifiesta de una manera distinta, es porque en la especialidad que Dios le está dando a usted es diferente a los demás. Hay personas que en ocasiones cuando hablan de la presencia del Señor, algunos lo huelen, otros lo perciben, otros lo sienten, otros lo ven, otros lo escuchan. Todos son un mismo don. Estamos sintiendo al Señor, pero se manifestó en diferente forma. Tal vez Dios ha capacitado, agudizado la visión de alguien o el olfato de alguien o la vista de alguien, porque ese es el ministerio requerido que tiene. Así que hemos de comenzar a valorar eso que se nos ha entregado, no comparándolo con los demás, sino viendo lo importante que es lo que el Señor nos ha dado. Número 3, los dones del Espíritu se reciben por impartición, son dados a nosotros para ser usados para otros y se desarrollan en un ambiente en donde hay que arriesgarse y estar dispuesto a fallar. ¿Por qué estoy retomando? Porque así me lo pone el Espíritu Santo. Hemos de estar dispuestos para el Señor. Y caemos por donde venía cuando pasé la filmina o la lámina. Número 4, los dones espirituales no son dados para ser usados a nuestro antojo, son para ser usados mediante la fe y según Dios nos diga. Muchas veces no vamos a querer hacer algo y el Señor está diciendo, tienes que hacerlo. Pero ¿para qué voy a hacer esa llamada telefónica? ¿Pero para qué le voy a hablar a tal persona? ¿Pero para qué voy a ir a tal lugar? ¿Para qué? ¿O por qué no me pude comprar determinada cosa? ¿O no pude salir de la casa? ¿O no pude ir a la actividad? Bueno, todo es guiado de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Ahí vamos a ir viendo cuando estudiamos uno por uno cuál es el don y cuál es la manifestación y en qué forma el Señor nos está hablando. 5. Para desempeñar los dones no se requiere ser una persona creyente profesional. Ah, es que como usted es apóstol, como usted es pastor, como usted Dios sí lo escucha. Eso no es así. Hemos hemos manifestado hoy y dejado en claro que toda persona
que se active, que se arriesgue, que no tenga miedo de hacer el ridículo, si fuese el caso, o meter la pata, o sea, equivocarse. Es la que Dios ocupa para decir, te voy formando, te voy formando. Este hermano Jingol habla de un pastor que el Señor le dijo, por imposición de manos de alguien que tenía don de sanidad. Y entonces él estudió sobre qué era el don de sanidad y qué tipo de enfermedades había y cómo se podía orar por eso. Y dice que comenzó a orar por los enfermos y no se sanaban, pero se mantenía orando. Porque le dijo, Señor, si tú me diste ese don se tiene que activar y yo creo, así que seguiré orando. Oró por 100 personas a lo largo de un transcurso de tiempo y ninguno se sanó. Pero en su perseverancia, en su fe, en su obediencia, la persona 101 se sanó. Y después de ahí empezó un ministerio muy fuerte en la parte de sanidad. Es importante, una palabra clave aquí, la perseverancia. Si somos obedientes, si le creemos al Señor, vamos a poder conquistar. Y vamos a ver la hora. Ok, voy a finalizar en esta parte, pero voy a abordar el tema de esta parte de la presentación, donde dice, ¿son los dones espirituales habilidades humanas? Más allá que habilidades y talentos innatos, perfeccionados por el Espíritu Santo, los dones son manifestaciones directas del Espíritu Santo. O sea que los talentos, las destrezas, las habilidades que tenemos, entre más estemos en relación con el Señor, se van a potenciar, se van a perfeccionar y el Espíritu Santo se va a mover. Pero los dones, en esencia, los dones espirituales, son manifestaciones directas del Espíritu Santo. Entonces no son habilidades humanas, son manifestaciones del Espíritu Santo. Dentro de los dones está, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 1 al 8, están, leo para ustedes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu. Y seguimos leyendo, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a enumerar entonces, o enlistar, perdón, los dones espirituales. Palabra de sabiduría. Usted puede tomar sus apuntes de la palabra si gusta o lo puede hacer de la presentación porque los vamos a ir analizando uno por uno y vamos a ver
las manifestaciones que tienen. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. La diferencia entre unos y otros es mínima porque están estrechamente relacionados. Y más cuando vemos, cuando vemos, ya los que hemos experimentado, cómo un mismo don puede tener N cantidad de manifestaciones. Siendo el mismo, se manifiesta de manera diferente. Mas, sin embargo, todos son manifestación directas del Espíritu Santo. Y esto quiero que quede muy claro. ¿Son habilidades humanas? No. Son manifestaciones directas del Espíritu Santo. Recordemos que el imitador es el enemigo. El que creó todo, el primero, es Dios. Y Él fue el que constituyó esto. Él fue el que decidió entregar esto. Pero estos dones también son muy potenciados o son evidenciados en las habilidades, en los talentos, porque al estarse ejerciendo ellos, entonces se perfeccionan los otros y todos parten del mismo lado, de la manifestación del Espíritu Santo. Es muy importante no confundirlos con el fruto del Espíritu. Cuando buscamos el rostro de Dios, cuando somos íntimos con Dios, cuando menguamos y sometemos nuestro carácter, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra voluntad al Señor, es cuando surgen o se manifiestan los frutos del Espíritu. Amor, dice la palabra, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esta ilustración me llamó mucho la atención y quise ponerla porque creo que queda muy claro no confundir los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu. El que tiene el fruto del Espíritu, que se divide en 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, es aquel que se ha entregado a Cristo y está pagando un precio y está dando testimonio de lo que Dios es en él o ha hecho en él. Y los dones espirituales son esas herramientas, esos regalos que el Padre ha entregado específicos para bendecir el cuerpo de él y para alcanzar al mundo. ¿Quién tiene que quedar aquí puesto en alto y más importante? Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta palabra que hemos hasta hoy, lo que hemos estudiado, sea de bendición. Les recuerdo que estamos construyendo una gradita más. Tenemos una base que el Espíritu Santo nos dio con respecto a lo que es ser íntimos con Dios y con lo que es la oración. Hemos subido un escalón más y estamos poniendo otro fundamento que es hablar sobre la importancia y qué son los dones espirituales. ¿Cuáles son? ¿Qué no son? ¿Y qué sí son? ¿Qué están activos? Y que es cuestión de cada uno dejarlos fluir, ponerlos en práctica, a pesar de que no seamos expertos, a pesar de que no tengamos muchos años en el Evangelio. Eso no son requisitos para desarrollarlos. Es simplemente tener al Espíritu Santo y quererse arriesgar, ser valiente y poner en práctica lo que Él ha entregado. Espíritu Santo, gracias te damos en esta noche por esta palabra. Gracias porque dice tu santa palabra, Señor, que tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy nos has dado, que lo podamos asimilar, que lo podamos meditar.
Señor, que si surgen preguntas, mis hermanos las puedan enviar para estudiarlas y responder a la luz de la palabra. Y que cada uno de nosotros vayamos clarificando el panorama con respecto a lo que son los dones, a lo que son los talentos, a lo que son las habilidades, las destrezas que tú has entregado. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros postrados ante tus pies, podamos, Señor, realmente tener dominio propio y así evidenciar el fruto del Espíritu Santo en sus 9 modalidades, en sus 9 manifestaciones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, en tu nombre a cada uno de tus hijos. Y te decimos, Señor, quédate con nosotros, síguenos hablando. Y gracias, Señor, porque tú eres el que nos formas, el que nos enseñas, el que nos ayudas a seguir adelante. En el nombre de Jesús, bendecimos tu presencia, tu amor y tu misericordia y por contar con nosotros. Amén.